Hasta aquí nos ayudó Jehová, fortaleza, escudo es Él. Y mi alma solo en Él confió, es mi Padre, es el Shaddai. Su promesa. Trabaja todo el día, prepara la comida, limpia la cocina y hacer pan. Barre, plancha y lava, cambia los pañales, se repite día y noche sin cesar. Su marido la irrita, su chamaco la critica y el perrito nunca deja de ladrar. Todos me exigen, me demandan y me piden y ya no quiero ser una housewife. No, no, no le diga al chamaco ni que su marido por berraco. No, no le pegue al perrito. Se fuma un cigarrito, no se tome un tequila ni un mezcal. Nada de eso le va a ayudar. Lo necesita mi amada hermana que se encuentra cansada. Es un cafecito que la va a despertar. Un cafecito con Jesús, un devocional muy cool. Un cafecito a la avena que aliviará de sus penas. La palabra la va a transformar. La reflexión de Dalila y un lector de maravilla alegrará su semana, el fruto puede evidenciar. Un cafecito con Jesús, un devocional muy cool. Un cafecito a la avena que aliviará de sus penas. La palabra la va a transformar. La reflexión de Dalila y un lector de maravilla alegrará su semana, el fruto podrá evidenciar. Temprano trabajo donde el jefe es un naco que no hace nada y solo sabe matar. Mi suegra me reclama y mi hijo no hace la cama, pero esto ya no debe estresar. Ahora tengo la fe, la calma y paciencia y el amor de Cristo me ha hecho cambiar. Hago con alegría lo que antes me dolía y su gozo me viene a llenar. Un cafecito con Jesús, un devocional muy cool. Un cafecito a la avena que aliviará de sus penas. La palabra la va a transformar. La reflexión de Dalila y un lector de maravilla alegrará su semana, el fruto podrá evidenciar. Con Dios y bueno, de momento me quito tantito esto porque si no me hago muchas bolas. Bueno, vamos a empezar el devocional del día de hoy y esperamos en Dios que Él nos nutra y que Él nos fortalezca de alguna manera, porque le comentaba yo el fin de semana a una de las hermanas de Tehuacán. Dios no deja que su palabra vuelva vacía y por muy torpes que seamos en expresar lo que la palabra dice, siempre que regresemos a la fuente, siempre que regresemos a la palabra, sabemos que el Señor tiene planes para nosotros y sabemos que siempre hay algo bueno que nos está esperando, algo que nos quiere nutrir, algo que, digo, no son cosas como mágicas, ¿no? Dios no es, muchas veces queremos que Dios actúe como una aspirina, ¿no? Y entonces, por eso a veces decimos que es el Dios aspirina, ¿no? Me duele mucho esto, ay Dios, quítame este dolor. Ah, pues sí, pero, o sea, uno, tú te metiste en el problema del dolor, dos, no has tomado el medicamento, no eres regular, no eres constante, estás descuidándote y Dios no va a obrar ese milagro así nomás de, ¡pum! Ya, ¿no? Ayer yo pedía que el Señor tuviera compasión de mí, me llevara una calle más, pero bueno, fue más divertido lo que pasó. Entonces vamos a empezar el día de hoy. Yo quisiera que reforzáramos nuestra voluntad y nuestra disposición a dar, porque dando a otros nos enriquecemos nosotros mismos y nuestra abundancia es más duradera que lo que algo material pudiera ser. Entonces, antes de empezar, bueno, no, bueno,
Antes de empezar, les voy a contar una historia. Este es un cuentito chiquito y se los voy a leer para que estemos todos en contexto. Se llama Los dos en la nieve. Hubo una vez una nevada tan grande que cubrió todo un pueblo. El viento aullaba y las casas parecían esconderse bajo la sábana blanca. En medio del campo, dos hombres se habían quedado atrapados. No eran familia, apenas se conocían. Uno era un panadero ya mayor, el otro era un joven carpintero. Habían salido a buscar leña y la tormenta los sorprendió. Ahora estaban sentados bajo un árbol en la nieve, temblando, sintiendo cómo el frío les calaba hasta los huesos. El panadero miró las manos del joven y estaban moradas. Si te duermes, no despiertas, le dijo él con voz baja. Empezó a frotarle las manos, luego las piernas, con toda la fuerza que el anciano podía. El joven lo miraba sin entender y le dijo, ¿por qué gastas tu energía en mí? Tú también tienes frío. El panadero no contestó. Siguió frotando. Mientras lo hacía, sentía que su propio cuerpo se calentaba. Sus brazos, que estaban entumidos, volvían a tener fuerza y su corazón latía más rápido. El joven, al sentir un poco de calor, hizo lo mismo, empezó a frotar los hombros y la espalda del anciano. Hablaron para no dormirse, se contaron historias de sus hijos, de su casa, de su trabajo. Se reían aunque les temblaba la voz. Pasaron horas así, cuidándose el uno al otro, hasta que a lo lejos vieron las luces de las linternas del pueblo que venían a buscarlos. Cuando los rescataron, el médico les dijo algo que nunca olvidaron. Si cada uno se hubiera quedado abrazándose a sí mismo, intentando guardar su propio calor, los dos habrían muerto. Se salvaron porque se movieron para salvar al otro. Y es que nuestro propio consuelo se acrecienta al trabajar en favor de otros. Nos esforzamos en alentarlos y la consolación alegra nuestro corazón. Es como dos, es como estos dos hombres en la nieve. Uno frota las manos del otro para evitar que se muera y al obrar así hace que su propia sangre esté en circulación, salvando su propia vida. Entonces, ahora que ya les conté la historia, vamos a empezar nuestro devocional y le voy a pedir a Kimi que nos ayude con la lectura. Hola, Dalí. Vamos a empezar y les voy a pedir a Kimi que me ayude con la lectura de Romanos 12 y vamos a leer del 9 al 18. Si ustedes quieren buscarlo en casita, está en Romanos 12 del 9 al 18. ¿Me ayudas, Kimi? Sí, señora, dice así. El amor sea sin hipocresía, aborreciendo lo malo, aplicándose a lo bueno. Sean afectuosos unos con otros con amor fraternal, con honra, dándose preferencia unos a otros. No sean perezosos en lo que requiere de diligencia. Sean fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozándose de la esperanza, perseverando en el sufrimiento, dedicados a la oración, contribuyendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendigan a los que los persiguen, bendigan y no maldigan. Gócense con los que se gozan y lloren con los que lloran. Tengan el mismo sentir unos con otros. No sean altivos en su pensar, sino condescendiendo con los humildes. No sean sabios en su propia opinión. Nunca paguen a nadie mal por mal. Respeten lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto de ustedes dependa, estén en paz con todos los hombres. Amados, nunca tomen venganza ustedes mismos, sino den lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Pero si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, y si tiene sed, dale de beber, porque haciendo esto, carbones encendidos amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido por el mal, sino vence el mal con el bien. Amén, vamos a orar. Bendito Padre, te damos muchas gracias porque tú estás con nosotros y nos has traído hasta este momento. Gracias, Señor, porque pudimos apartar un poquito de tiempo para buscarte, Señor, para reflexionar en ti. Y te suplico, Señor, que no nos mandes vacíos cuando terminemos, sino que tengamos esto en nuestro corazón bien guardado, Padre, y podamos alabar tu nombre en cada cosa que hacemos. Guía nuestros pasos esta mañana, Señor, y ayúdanos a reflexionar eh, correctamente en ti. Te damos gracias por todo, Señor, en el amor de Jesús. Amén. Bueno, entonces, aquí tenemos muchas lecciones en este texto de Romanos. Parece chiquito, parece una sección muy chiquitita, y yo habitualmente siempre le pido a Kimi que busque un rango
más grande para ver cuántos versos pueden estar en concordancia con lo que vamos a estudiar. Este parece chiquito porque son 9 versos, sin embargo, cada uno es súper importante y nos enseña muchas lecciones, pero una que es muy importante es que para obtener es necesario dar y para acumular debemos esparcir. Para ser felices, hemos de hacer felices a otros. Y para llegar a ser espiritualmente vigorosos, tenemos que buscar el bien espiritual de los demás. Para cosechar, primero debimos haber sembrado. Hay una poesía de Amado Nervo, si ustedes la buscan se van a deleitar. Es una poesía muy bonita que se llama Dar. Y en casi al último, sí, sí, se llama Dar. Casi al último, me, eh, me acuerdo que dice que si tuve la miel o la hiel de las cosas fue porque en las cosas puse hiel o mieles sabrosas. Entonces, cada cosa que tú vas sembrando por el camino, es lógico que eso sea lo que coseches. Y si tú estás sembrando tu amargura, tu indisposición, o si estás constantemente recordando que tú estás más cansado que todos los demás y que ya no eres más capaz de dar, entonces vas a frenarte a ti mismo. Me acuerdo hace tiempo, no me fijé si ahorita está mi amiguísima Kika, que la quiero un montón, y la quiero un montón porque es bien trabajadora, entre otras muchas cosas. Pero me acuerdo mucho que sí, que en algún momento llegamos a la conclusión, estábamos platicando, y llegamos a la conclusión de que siendo cristianos, ya después de un tiempo, aprendes a obtener tu alimento cuando das. Porque fíjate que a veces estamos bien dispuestos, ¿no? Me voy a sentar aquí y que venga una persona y me consuele, que venga una persona y me lea la escritura y me la digiera y me la transmita y me la meta en el pico como pollo, como pajarito. Siempre tenemos esa disposición, ¿no? Yo voy a la iglesia a aprender, pero llega el momento en que ya tu tiempo, eh, tu experiencia debería haberte fortalecido de tal manera que tú ya seas el que esté dando y que tú ya te puedas nutrir dando. Y eso es muy difícil de hacer. Entonces, eh, debemos de recordar que cuando regamos a otros, cuando ayudamos al cultivo de otros, nos estamos cultivando a nosotros mismos. O sea, regamos a otros y nos regamos a nosotros mismos. Hay, en Proverbios hay un verso que era realmente el texto principal del día de hoy. Ustedes por ahí lo anotan, luego lo checan. Ese no, Proverbios 11, el verso 25. Dice, el alma generosa será prosperada y el que saciara, él también será saciado. Entonces, sí es muy importante recordar que todo depende de nuestra actitud y qué tan agradecidos estemos. Si tú eres un alma que está muy agradecida, entonces vas a estar repartiendo a todos lo que tú ya tienes de gratis. Entonces, estás contento y quieres compartir. Y la verdad es que es muy difícil llegar a este nivel. Y nos topamos más bien al contrario, continuamente nos encontramos diciendo, no, yo ya trabajé muchísimo, me voy a tomar un año sabático. Yo ya hice muchísimo por la congregación, hoy voy a descansar. Hoy que sea otro el administrador, que sea el otro parte de la directiva, que sea el otro el maestro de niños, que sea otro el que acarrea las cosas, que sea otro el que sirva las mesas. Y estamos pensando como que ya dimos demasiado y ahora necesitamos descansar. Y hay otras almas que no se fijan si dieron, sino que se nutren dando. Y entonces deberíamos estar en ese lado de la raya, ¿no? Que podamos sentirnos bendecidos cuando podemos bendecir a alguien y dar algo para que esa persona sea bendecida. Esto se parece mucho y nos recuerda la historia de estos dos hombres en la nieve, uno frotando las manos del otro para evitar que se muera
Y al obrar de esta manera, hace que su propia sangre esté circulando y salva su propia vida. A lo mejor el anciano en ese momento no estaba preocupado por eso. Sin embargo, al estar dando, él salvó su propia vida y se lo dijeron después. Y a lo mejor le queda como reflexión después, pero en ese momento él actúa por instinto. Sin embargo, no es su propia sobrevivencia la que está buscando, sino sabiendo que el hombre joven tiene mucha vida por delante, trata de rescatarlo y ayudarlo a que él pueda sobrevivir. Así que, eh, ¿en qué manera nosotros podemos sacar a luz nuestros talentos para que sean de utilidad? ¿De qué manera nosotros podemos utilizar nuestro conocimiento, nuestra comprensión de alguna cosa para que sea de utilidad? Tenemos capacidades y facultades allí guardadas en nuestro corazón y se manifiestan cuando se ven confrontadas, ¿no? No sé si les ha pasado, pero, por ejemplo, este, en algunas familias que la mamá cocina súper bien y tú llegas y estás haciendo las cosas mal, tu mamá llega y te da un zape, ¿no? O sea, quítate, quítate, la estás regando, ¿no? Pero muchas veces a mí me pasó, por ejemplo, con mi papá, que él, a mis 2 hermanas mayores las ayudó muchísimo en decirle: "No, no, no te preocupes, tú no hagas esto. No, 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 yo lo hago". Y entonces veías que una estaba trepada, con alguna herramienta tratando de hacer algo y decía: "A ver, quítate, bájate, yo lo hago". Y la otra también, ¿no? Se esforzaba un montón y tiene muchos talentos, pero cuando se ponía a hacer algo físico, mi papá le decía y la dejaba avanzar y le decía: "Espérate, que lo haga Chavo, mi hermano". Pero a mí me dio mucha risa, por ejemplo, alguna vez que yo estaba cambiando un cortinero y saqué su taladro y me trepé en un burrito y me puse a taladrar, y mi papá llegó y me vio desde el quicio de la puerta y me decía así desde lejos, ¿no? Sube más la mano de este lado porque se está yendo chueca la broca, súbela más, ándale así. No, no le empujes, súbele de este. Y entonces me iba orientando, pero me estaba dejando hacer las cosas a mí sola. Y eso me ayudó un montón, a lo mejor por la carrera, a lo mejor por el trato que yo tengo con la gente, y que tengo que tratar mucho con trabajadores de la construcción, eso me enseñó a mí a hacer las cosas. Y entonces, cuando llegó el momento que yo aplicara este conocimiento, algún albañil alguna vez me dijo: "¿Y a poco me va a dejar ir así, si le dejo la ventana, la parte de arriba de la ventana estaba rasposa?". Y él tenía que haberla aplanado. Me dice: "¿Me va usted a dejar ir así?". Y me volteé y le dije: "No, es que no pensé que se estuviera yendo ya ahorita, porque está todo rasposo acá y no lo ha aplanado usted". Y se empezó a reír y se puso a hacerlo. Entonces, cuando tú aprendes de tus dones, cuando tú aprendes algo, lo puedes poner en obra cuando llega el momento. Puede ser que no sea ahorita, puede ser que sea después, pero tú estás aprendiendo cosas del Señor y la estás poniendo, eh, eh, en práctica cuando llega el momento. Y mira, ¿sabes qué? En la iglesia se manifiestan en el templo, en la congregación. Hay muchas veces que tus talentos, este, se les pone el botón de encendido, ¿no? Y entonces, yo cumplo la palabra del Señor cuando dice: "Llorad con los que lloran". Soy bien empática, y, me pongo a llorar con ellos también. Y mira, es que se prende tu switch y empiezas a actuar, y vas y consuelas, si tú sabes consolar. Y cuando ves que alguien está barriendo y se está doliendo, tú lo quitas y haces ese trabajo físico y lavas un baño y haces una barrida, una limpiada, una trapeada, lo que sea, porque tú sabes hacerlo y te confrontas en ese momento, tanto en cosas físicas como en cosas espirituales, ya sea físico, hacer algún servicio para la congregación o espiritual y moral cuando hay necesidad de consejería, de acompañamiento, de una clase de niños, de una clase de adultos, de simplemente acompañar, de simplemente complementar, ¿no? Entonces, estas veces que ustedes, por ejemplo, me complementan al final,
a mí me parece muy nutritivo y yo aprendo mucho en estos momentos. Y también para hacer una reflexión, pues yo tengo que estudiar y entonces cada vez que yo trato de ser una bendición para alguien más, yo estoy obteniendo una gran bendición de aprendizaje. Entonces, todas estas cosas son confrontadas cuando vemos las necesidades de la iglesia y para eso nos dio los dones. Él te preparó desde hace mucho tiempo para que tú tengas ciertos talentos, para que cuando llegue el momento, tú seas la primera persona que salte y diga, yo voy. Me recuerda mucho, ¿no? La reacción de Isaías, ¿no? Cuando dice, ¿a quién enviaremos? ¿Y quién irá por nosotros? No es que el Señor no supiera, ¿no? Pero dio pie para que Isaías dijera, aquí estoy, envíame a mí. Nuestra fuerza para el trabajo está oculta a veces aún de nosotros mismos, hasta que nos aventuramos a pelear las batallas del Señor o a trepar las montañas de las dificultades diarias o las dificultades de alguien que queremos mucho y tratamos de acompañarlo a subir esa montaña. No conocemos qué tan tierna es nuestra compasión hasta que intentemos enjugar las lágrimas de alguien en la vida, de una viuda o de un huérfano. No nos damos cuenta qué tan buenos somos para hacer eso. Con frecuencia, al intentar enseñar a otros, nos damos cuenta de que acrecentamos nuestro propio conocimiento y nuestra propia instrucción cuando tratamos de explicarle algo a alguien y le buscamos y estamos estudiando un montón para poder solventarle la duda a alguien más. Y son muy gratas las lecciones que hemos aprendido junto a la cama de algún enfermo, cuando tratamos de convencerlo de que todo tiene un propósito. Nos damos cuenta que nosotros mismos estamos asumiendo y entendiendo que cuando llegue nuestra enfermedad propia, debemos aprender de lo que nosotros mismos dijimos. Y también digo, a veces estamos para enseñar las escrituras a grupos pequeños o a los niños, sobre todo, bueno, a mí me pasa mucho con los niños porque es con quien más trabajo, pero también nos toca entre nosotras como mujeres o entre, también hay que cumplir lo que dice le sugiere a Timoteo Pablo, ¿no? Y dice que las mujeres mayores enseñen a las más chicas en todo, ¿no? Yo supongo que hablaba de cosas físicas, de cosas del hogar, de cosas de la casa, pero que también les enseñaran acerca de las cosas espirituales y el comportamiento de sujeción dentro de su casa y el comportamiento de una buena madre y de una buena cristiana y cómo combinar estos argumentos, ¿no? Y cómo combinar estos puestos que a veces, y no me acuerdo con quién comentaba yo, que nada más te cambias la cachucha, ¿no? De repente tienes cachucha de mamá y luego te la quitas, te pones cachucha de esposa y luego te la quitas, te pones cachucha de chacha y luego te la quitas, te pones cachucha de enfermera, de taxi driver y de, bueno, no sé, ¿no? O sea, todos tenemos muchas cachuchas que ponernos y nos damos cuenta que eso es algo que podemos enseñar y cómo nivelar, cómo equilibrar más bien, cómo equilibrar todas nuestras actividades también es muy importante delante del Señor y también a nosotros nos nutre cada vez que tú enseñas a alguien a hacerlo, ¿no? Cuando enseñas a alguien a como, como tener un devocional que no necesitas mucho tiempo, que no necesitas hacer la gran cosa, que no necesitas más que la disposición y una palabra del Señor abierta delante de ti, entonces tú mismo vas creciendo. Así que Spurgeon dice que en nuestro trato con los santos humildes, nos instruimos más perfectamente en la senda del Señor y llegamos a comprender con más profundidad la divina verdad. Así que llegar a otros nos hace humildes también a nosotros. Descubrimos cuánta gracia hay en el lugar donde no hemos buscado y cuánto nos aventaja en conocimientos alguien humilde, alguien que no presume, alguien que es sencillo de corazón. Y nos damos cuenta que a lo mejor sabe un montón,
Y a nosotros, yo pienso que es toda latinoamericana, yo voy a decir, toda Latinoamérica, yo voy a decir que en México. En México hay un libro prehispánico que se llama el Huehuetlatochi, que son las palabras de los viejos. Y este libro te invita mucho a considerar sabios a los ancianos, sabios a los grandes y tomar de ellos instrucción. Y a veces los grandes son muy sencillos y muy humildes. Entonces, a veces de los ancianos, eh, nosotros como andamos corriendo, no les tomamos el tiempo de sentarnos y platicar con ellos y aprender de ellos. Así que es muy importante descubrir toda la gracia que ellos ya saben y que te la quieren transmitir y tú estás pensando que tú ibas a ayudarlos, a acompañarlos, a, mm, a bajar tu nivel y la verdad es que tienes que subirlo un montón porque ellos saben un montón y nuestro propio consuelo se aumenta, se acrecienta cuando trabajas a favor de otros, cuando consuelas a otros. Nos esforzamos en alentarlos, esforzamos en la consolación y eso cuando tú estás consolando, al final alegra tu propio corazón. La Biblia nos llama a la empatía constantemente, al sentir uno las cargas de los otros, a compartir el llanto o la alegría, según el texto que leímos ahorita en Romano. Y en este ejercicio de solidaridad, de empatía, nos invita a estar en paz con todos los hombres y agregar a nuestra vida sabiduría y bienestar. Em, Dice esta parte, ¿no? De Romanos, bendigan a los que los persiguen, bendigan y no maldigan, gócense con los que se gozan y lloren con los que lloran, tengan el mismo sentir unos con otros. Y la verdad es que esto es lo que debemos recordar acerca de lo que leyó Kimi, es todo Romanos es fabuloso, pero estas pequeñas cosas por lo menos nos deben durar esta semana, toda la semana. Seamos empáticos, encontremos el gozo, el deleite y la plenitud cuando nosotros damos. Es bien importante no dar y agotar nuestras reservas, sino dar y aumentar nuestras reservas porque estamos recibiendo al mismo tiempo que damos. Las situaciones de nuestra vida cristiana nos recuerdan ese par de hombres en la nieve cuando ellos están buscando sinceramente, sin más ánimo, ¿no? Están buscando que sobreviva el otro, al mismo tiempo traen bendición a su propia vida. Nos recuerda también la escritura, la viuda de Sarepta, ¿no? Cuando tiene nada más el último pan, el último bonchecito de harina y el último chorrito de aceite, y le dice al profeta, ¿no? Pues lo que pensaba yo era hacer mi último pan y tirarme a morir. Este, y recuerden que no suelen ser panes, bueno, aquí conocemos muy bien el pan árabe, no es un pan infladito así como el español, como el que nosotros conocemos, ¿no? Es una tortilla de harina gruesecita y ya, ese es el pan. Imagínate que tenía para comer una tortillota de harina, o más bien una tortilla gordita de harina, y después de eso pensaba ya tirarse a morir junto con su hijo. Y después de que le dijo el profeta: Mejor dámelo a mí y no te preocupes, todo se va a solucionar". Cuando lo dio, cuando le entregó, aunque era su última medida, eh, después de esto se enteró que nunca volvió a padecer, porque tenía vasijas, y vasijas, y vasijas llenas que podía comerciar, y tenía muchas cosas para no volverse. Sí. Era Elías, precisamente el profeta que le pedía: "Primero yo, deja que yo coma, por hoy, deja que yo coma". Pero ella nunca volvió a padecer necesidad, ya no recordó que estaba dispuesta a morirse por último, sino que se enteró de que Dios tenía un plan para ella y que no era su plan que ella muriera, ni que tuviera más necesidad. Así que recordamos la palabra del Señor cuando dice: "Den y les será dado medida buena, apretada, remecida, rebosante, vaciarán en sus regazos, porque con la medida con que ustedes miden,
los volverán a medir. Así que hay que fijarnos cómo damos, con alegría, con sencillez de corazón, de manera agradable o por necesidad o forzados. O nunca has dado algo porque, bueno, pues ya que tenlo tú. No es así como un padre se quita el pan de la boca, ¿eh? Lo hace con alegría y con una sonrisa. Encima se deleita de ver a su hijo comer. Entonces, creo que es muy bueno recordar que cuando nosotros damos, recibimos. Que cuando nosotros buscamos consolar, somos consolados. Y cuando nosotros estamos en esta posición de bendecir, somos bendecidos. Entonces tengamos en nosotros este sentir, esta humildad que hubo en nuestro Señor, porque Él se dio por nosotros, y demos nosotros como Él nos enseñó. Sigámoslo a Él. Él nos dijo cómo dar, sin queja, sin andar hablando, sin murmuración, solamente dar. Y nosotros seguimos su ejemplo. Cuando tú sigues el ejemplo de alguien más, eres discípulo de ese alguien. Nosotros seguimos el ejemplo de Cristo y somos discípulos de Cristo. Así que les invito a que estemos atentos a dar y fijarnos qué sembramos, porque eso es parte de nuestra nutrición, es parte de lo que nosotros nos alimentamos a nosotros mismos. Si tú das amargamente, te estás amargando tú solito. Si tú das abundantemente, estás recibiendo también abundantemente y con alegría. Vamos a terminar aquí porque ya me estoy pasando 2 minutotes. ¿Alguien me quiere comentar algo? Bueno, además de Johnny, creo que fue el único que comentó. Si no, vamos a terminar y vamos a orar, si nadie me comenta nada. Ok, vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos gracias porque en tu bondad nos has enseñado que el dar también recibimos. Hoy entendemos que cuando extendemos nuestra mano para consolar, para animar, para servir a nuestro prójimo, tú mismo consuelas y fortaleces nuestro propio corazón. Señor, que no nos quedemos encerrados en nuestro propio frío o en nuestra propia tristeza o en nuestra propia preocupación. Enséñanos a mirar al que está junto a nosotros y frotar sus piernas cansadas o a levantar sus manos caídas, a compartir el calor de tu amor. Que al alentar a otros, Señor, el Espíritu Santo nos aliente a nosotros. Que al trabajar por el bien de otros, nuestra propia sangre espiritual circule y nos recuerde que nunca estamos solos, porque tú estás con nosotros y tú nos satisfaces y tú nos complementas y tú nos sacias de bien. Pon hoy en nuestro camino, Señor, a alguien a quien podamos consolar y bendecir. Y permite que en este acto seamos nosotros también consolados por ti y bendecidos por ti. Quédate con nosotros, Señor, y ayúdanos a hacer el bien a todos los que nos rodeen. Y da testimonio de ti, de lo que tú ya has hecho en nuestras vidas y tu manera de dar, que seamos discípulos obedientes. Te damos gracias por todo, Señor, y nos encomendamos a ti este día de trabajo, por el amor de Jesús. Amén. Los chiquillos, vámonos. Adiós, yo sí. Trabaja todo el día, prepara la comida, limpia la cocina y hacer pan. Barre, plancha y lava, cambia los pañales, se repite día y noche sin cesar. Su marido la irrita, su chamaco la critica y el perrito nunca deja de ladrar. Todos me exigen, me demandan y me piden y ya no quiero ser una hardwire. No le grite al chamaco ni que a su marido por berraco. No le pegue al perrito. Se fuma un cigarrito, no se tome un tequila ni un mezcal, nada de eso le va a ayudar.
Lo necesita mi amada hermana que se encuentra cansada. Es un cafecito que la va a despertar. Un cafecito con Jesús, un devocional muy cool. Un cafecito a la avena que aliviará de sus penas. La palabra